través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro más cordial saludo a todos los auditores que a esta hora sintonizan Academia Libre, un programa donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Cristian Castro y Laura Montoya. Hablamos sobre educación en Academia Libre y lo hacemos para referirnos tanto a lo que está sucediendo en el mundo universitario como para abordar la actualidad legislativa en materia de formación. La presidenta del Colegio Médico de Chile, Ana María Arriagada Ursúa, ha publicado en estos días una columna de opinión que vale la pena compartir. Dice: la medicina chilena ha sido históricamente destacada dentro de Latinoamérica. Entre sus logros significativos y precoces se encuentran el combate contra la viruela y la tuberculosis, la creación de una de las revistas científicas de medicina más antiguas y aún vigente, y el establecimiento de múltiples instituciones sanitarias señeras. Estos logros son especialmente relevantes para un país con una población relativamente escasa, un territorio inhóspito y una pobreza significativa hasta hace pocas décadas. Estos hitos fueron posibles en gran medida gracias a una formación académica de excelencia que permitió el desarrollo de colegas como José Joaquín Aguirre, Roberto y Alejandro del Río, Luis Calvo Maquena, Enrique Deformes, Eduardo Cruzcoque, Salvador Allende, Rodolfo Armas Cruz, Alejandro Goich, Marta Colombo, entre tantos otros. Lamentablemente, este prestigio está hoy bajo amenaza. Bajo el liberalismo educacional existente, vemos con preocupación la apertura a gran escala de escuelas de medicina en los últimos años que no cuentan con aspectos esenciales, suficientes académicos, programas de especialización robustos, cohortes de alumnos proporcionales a la cantidad de profesores contratados y acceso a campos clínicos para hacer sus prácticas. La medicina tiene de ciencia y arte y como tal requiere de enseñanza tutorial, necesariamente junto al paciente, ver patrones de enfermedad, múltiples enfermos y estar acompañados en el proceso en una relación profesor-alumno que sea adecuada es indispensable. Solo así se asegura la formación de profesionales competentes, preparados para hacer diagnósticos y tratamientos correctos, en el marco de una formación científica exigente, impregnada de ética y humanismo. Según los últimos reportes de la OCDE del año 2023, Chile tiene 2,9 médicos por cada 1.000 habitantes y se ha acercado en la última década al promedio OCDE de 3,7 por cada 1.000 habitantes. En tasa de médicos generales por habitantes, Chile dispone de casi 9 veces más médicos generales que Corea del Sur, un 70% más que Reino Unido y más del doble que Italia, por dar algunos ejemplos. Pero en términos de especialistas, Corea del Sur tiene 1,28 veces más, Reino Unido 160% más e Italia más del doble de especialistas que Chile. La distribución de este recurso humano entre el sistema público y privado, así como la de Santiago versus regiones, son otras dimensiones a considerar. Lo que es claro es que la apertura masiva de escuelas de medicina, si no va unida a una política de formación y redistribución de especialistas, no soluciona estos problemas y amenaza con precarizar la calidad de los médicos del futuro. Desde el Colegio Médico tenemos propuestas para colaborar con los ministerios de Salud y Educación, entidades regulatorias, universidades, sociedades científicas, la Academia de Medicina y legisladores. Nuestro objetivo
es ofrecer soluciones hoy que permitan proyectar hacia el futuro la calidad que ha cimentado una larga historia de logros sanitarios en nuestra patria. Es la opinión de la presidenta del Colegio Médico de Chile, Ana María Arriagada Ursúa, que por lo demás proporciona cifras dramáticas sobre la escasez de especialistas en nuestro país en relación a la abultada expansión de la matrícula y de apertura de escuelas nuevas de medicina que, sin embargo, no se hacen cargo de los derechos de salud de los pacientes ni de una adecuada formación de los estudiantes de medicina. Hay que recordar que esa carrera ha sido históricamente precarizada, además, en las últimas décadas, en función no solo de lo que señala la doctora, sino también de la desaparición de asignaturas fundamentales como filosofía, áreas esenciales como la enseñanza en los ámbitos de cultura y el acortamiento progresivo de las asignaturas de anatomofisiología, por mencionar solamente algunos elementos. De allí pasamos ahora revista a lo que está pasando en el Congreso, porque la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que regula el uso adecuado de dispositivos digitales en establecimientos educacionales. La norma incluye la prohibición del uso de celulares en colegios, con excepciones. Tras este trámite legislativo, ahora la iniciativa deberá ser revisada por la Sala de la Cámara Baja. La idea de la propuesta es impulsar una regulación vinculada al ingreso de celulares y otros equipos móviles a los recintos educacionales durante la jornada de estudio. La medida apunta a la educación prebásica, básica y media. El texto modifica la Ley 20.370 General de Educación para contribuir a los objetivos generales en los distintos niveles de enseñanza. Su objetivo es que los reglamentos de los recintos educacionales dispongan medidas para regular el uso adecuado de estos y considerar las consecuencias de su incumplimiento. Eso sí, también se establecen excepciones en las que sí se podrá utilizar dispositivos digitales en los colegios. Las reglas propenderán a que los celulares no sean utilizados, salvo casos como los siguientes: por la naturaleza de una actividad curricular o extracurricular, se requerirá el uso de equipos digitales, norma que en el caso de educación parvularia se define solo en caso de indispensable en el marco de experiencias de aprendizaje. El estudiante presente necesidades educativas especiales y frente a las cuales el uso de aparatos se considera como una ayuda técnica para su aprendizaje. Exista una situación de emergencia, desastre o catástrofe. El alumno presente una enfermedad o condición de salud prescrita por un médico que requiere monitoreos periódicos con dispositivos digitales. Se establece que para enseñanza media, los establecimientos educacionales deberán crear instancias de participación formativa a toda la comunidad educativa. El objeto es fomentar el correcto uso de dispositivos y la prevención de delitos que se realicen por intermedio de aparatos tecnológicos cometidos por y en contra de los estudiantes. Una medida que, como hemos observado en algunos programas anteriores de Academia Libre, ha ido ya cobrando fuerza, particularmente en Europa, donde hay medidas sumamente restrictivas en la materia respecto del uso del aparato celular. Vamos a ver entonces en qué termina este proceso legislativo en Chile, que recién pasa a la sala de la Cámara Baja. En Academia Libre, la música tiene historia, con Laura Montoya.
En este episodio de Compositores Latinoamericanos nos acercaremos al músico y multiinstrumentista chileno Roberto Lecaros Venegas, una de las figuras claves del jazz contemporáneo nacional. Roberto Lecaros Venegas es hijo de Mario Lecaros Sánchez y sobrino de Fernando Lecaros, dos de los primeros jazzistas chilenos. Nació en Santiago de Chile el 11 de agosto de 1944 y fallece el 29 de abril de 2022. Fue un músico de jazz y compositor de música para cine, teatro y música popular. Desarrolló un importante trabajo en la formación musical de varias generaciones de destacados músicos en Chile y en el extranjero. Dominó con soltura instrumentos de viento, cuerda y teclado. El violín, el contrabajo, la trompeta, la corneta, la flauta, el piano y el acordeón, entre otros. Está considerado como uno de los patriarcas de la familia Lecaros. Antes de incluso poder verbalizar ideas sobre música, el piano y el acordeón sonaban para él diariamente. Su padre, Mario Lecaros Sánchez, era músico popular. Integraba el Sexteto Santiago de su hermano Fernando Lecaros y su casa era frecuentada por figuras de la música chilena. Entre ellos, los mejores jazzistas de la época, Mario Escobar y Luis Guaso Aránguiz. Las fiestas familiares eran con canciones de raíz folclórica, con arpa, guitarra y acordeón, y con discos de tango, bolero y swing, un microclima que lo marcaría para siempre. A los 3 años comenzó el estudio de violín en la Escuela Experimental Artística con el profesor León Bronstein. A los 5 ingresa al Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de Chile, donde cursa sus estudios formales de contrabajo. Se involucró definitivamente con el jazz cuando una tarde de fines de los 50 vio tocar a la Woodway Jazz Band en un baile. Su director, el clarinetista Juan Sillano, invitó al pequeño Roberto a tocar la tuba en ese show y lo hizo de tal manera que luego siguió participando en los ensayos de la banda. Acto seguido haría ingreso en el club de jazz y poco después pasaba a tocar la corneta en la misma Woodway Jazz Band, debido a la soltura en la aproximación a todos los instrumentos. Gustaba de la música de Bix Beiderbecke y conocía bien las armonías de la música popular, por lo que hombres más experimentados del club tardaron muy poco en percatarse del talento floreciente del músico menor de edad. Su llegada al club de jazz significó en él un particular desdoblamiento. Roberto Lecaros disfrutaba igualmente con el clasicismo como con la vanguardia. Por eso no lograba entender por qué los jazzistas tradicionales se enfrentaban tan directamente con los jazzistas de línea moderna. Él estaba listo para alinear igualmente tanto en jazz bands clásicas como en jazztet contemporáneos. Durante los años 60 todo ocurrió muy rápido para Lecaros. A finales de esos años creó el primer grupo de funky de Chile junto a Mario Lecaros, Pablo Lecaros y Jaime O'Ryan. Una vez que la Woodway desapareció, siguió como tubista de la banda que la sucedió, los Santiago Stoppers. Pero además tocaba el contrabajo, asombrado por solistas como Paul Chambers o Sam Jones, para agrupaciones modernas que surgían una tras otra entre los jazzistas jóvenes. Los Chilean Jazz Messengers, del pianista Miguel Sacán, el Nahuel Jazz Quartet, del pianista Omar Nahuel. Formó en 1965 el Village Trio, junto al baterista Sergio Meli y a su hermano Mario, que tocaba el contrabajo. Agrupación en la que alternó como pianista y contrabajista y que grabó el álbum Village Trio. Entre esa cofradía y la grabación de ese álbum también circuló la cantante de 20 años Rita Góngora. Al mismo tiempo tocaba al piano, bossa nova, bolero y pop de cámara en el Nahuel Jazz Club. Hacia 1969 era uno de los músicos más cercanos a Omar Nahuel, pianista iniciador del jazz moderno en Chile. En el dramático accidente automovilístico que le costó la vida a Omar Nahuel, viajaba también Roberto Lecaros. Luego de ese episodio, actuó como contrabajista clásico en la Orquesta Sinfónica de Chile entre 1969 y 1972 y en la Big Band que dirigía el clarinetista y arreglador Luis Retamal.
Al ingresar en los 70, alternó el jazz con una versátil faceta de músico popular en la taberna Capri. Iba del swing al tropical y del tango a la zarzuela con notoria plasticidad. En el club de jazz continuaba tocando en combos acústicos reducidos junto a su hermano, también multiinstrumentista, Mario Lecaros, y luego, en 1975, junto a Pablo Lecaros, de 18 años, a quien inició como contrabajista de la misma forma en que en 1965 lo había hecho con Mario, cuando éste tenía apenas 15 años. En 1972 participó junto a la agrupación Swinteto en el primer concierto de jazz realizado en el Teatro Municipal de Santiago de Chile. En 1975 viajó a Perú, donde cooperó en diversos proyectos de música popular. En 1976 se trasladó a Bolivia, donde se desempeñó como primer contrabajo en las orquestas Sinfónica de La Paz y Orquesta de Cámara del Teatro Municipal. Además, realiza actividades de docencia de diversos instrumentos y ramos teóricos en el Conservatorio de La Paz. Paralelamente, formó agrupaciones como el grupo Harlem y Hot Club de La Paz, interpretando jazz y música popular. En esta época participó en el Festival de Jazz de La Paz y Cochabamba. En 1978, Lecaros creó en su casa un taller de jazz y música popular, el cual se convirtió con el tiempo en una instancia pionera en la educación profesional del jazz en Chile. Si el primero de sus instrumentos había sido el violín clásico, sobre los años 80 Roberto Lecaros llegó a incorporarlo al jazz, tal vez como continuista de la línea iniciada por los músicos de los años 20 y 30, como Pablo Garrido y Carlos Salas. Por entonces el músico chileno comenzaba a sumergirse en la tradición de Steph Grappelli, cuyo swing francés desarrolló en 1988 junto al guitarrista Panchito Cabrera. Pero pronto recalaba en la electricidad de Jean-Luc Ponty. Escuchemos Ardiente Paciencia, compuesta por Roberto Lecaros para la película y obra homónima dirigida por Antonio Skármeta en 1984, interpretada por Roberto Lecaros en el piano y el secteto La Tropa.
Hemos escuchado de Roberto Lecaros Ardiente Paciencia, junto con el secteto La Tropa. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta sección de Academia Libre que dedicamos a los últimos hallazgos en materia científica, hablamos de nuestros antepasados, porque los primeros Homo sapiens poblaron el centro de la península ibérica en el Paleolítico Superior. Un equipo internacional en el que participa el Instituto de Arqueología de Mérida, la Junta de Extremadura, además del Laboratorio de Arqueobotánica del Instituto de Ciencias del Patrimonio de España, revela nuevos datos sobre las condiciones de asentamiento de los humanos modernos de la historia, conocidos como cromañones, en el interior de la península ibérica. Los resultados de este estudio, que han sido publicados en la revista Science Advances, confirma la capacidad de los primeros pobladores de nuestra especie para colonizar regiones hasta ahora consideradas inhabitables, reabriendo así el debate sobre la dinámica poblacional del Paleolítico Superior inicial en el suroeste de Europa. Un claro ejemplo de esto es la península ibérica. Los hallazgos del yacimiento de La Amalia muestran evidencias de presencia humana que sugieren repetidos asentamientos en el centro peninsular a lo largo del Paleolítico Superior. Uno de los periodos de la prehistoria más relevantes para la ciencia es el momento de transición entre la desaparición de los neandertales y la colonización del territorio por parte de los primeros cromañones. En algunas regiones de Eurasia se ha podido documentar la coexistencia en el tiempo y espacio de estas dos especies de ser humano. En cambio, en otros lugares parece que hubo un hiato, es decir, un periodo en el que ningún ser humano ocupó el territorio. Los factores que determinaron ambos escenarios los marcaron la disponibilidad de recursos, condicionadas por factores climáticos o la presencia de barreras geográficas o ecológicas. La península ibérica es una región clave en la evolución humana, al encontrarse en el extremo suroccidental del territorio europeo, que funcionó como refugio para las poblaciones paleolíticas. No obstante, su diversidad orográfica y ecológica fue la que probablemente determinó que el poblamiento fuese desigual, señala Antonio Rodríguez Hidalgo, investigador del Instituto de Arqueología de Mérida. Iberia contiene un rico registro arqueológico en este periodo crucial de la prehistoria y cuenta con numerosos yacimientos correspondientes con los primeros milenios de ocupación de humanos modernos, especialmente en la cornisa cantábrica, pero también con algunos registros en las costas atlántica y mediterránea. Empleaban un tipo de tecnología lítica encuadrada en el Paleolítico Superior, denominado auriñaciense, que se desarrolló en Europa aproximadamente entre los 40.000 y los 30.000 años de antigüedad. El panorama en el centro peninsular contrasta radicalmente con las regiones costeras, ya que hasta ahora no se habían recuperado evidencias de presencia humana
desde que los neandertales migraran a la costa hace 42.000 años. Los primeros registros del Paleolítico Superior que se tenían son de hace 27.000 años, encuadrados en un periodo cronocultural más moderno llamado Gravetiense. Por tanto, se considera que durante aproximadamente 15.000 años el centro peninsular fue un lugar inhóspito e inhabitable para las primeras poblaciones de Homo sapiens, que utilizaban la cultura auriñaciense. Este periodo coincide con un momento de una fuerte inestabilidad climática, caracterizada por un enfriamiento paulatino cada vez más acusado. El centro peninsular se caracteriza por poseer dos mesetas, es decir, terrenos planos con una elevada altitud, divididas por las montañas del sistema central. Hasta ahora se había considerado que las condiciones climáticas de este periodo crítico, unido a la orografía del territorio del interior peninsular, habían supuesto una especie de barrera ecológica para las poblaciones auriñacienses. Durante los últimos años, sin embargo, nuevas prospecciones del terreno y excavaciones en diferentes enclaves del interior peninsular han desafiado esta hipótesis, proponiendo modelos alternativos de colonización del territorio del interior peninsular. Esta búsqueda ha dado sus frutos en el yacimiento de la Malia, un abrigo rocoso localizado en una pequeña localidad de la provincia de Guadalajara llamada Tamajón. El análisis de los conjuntos líticos del nivel inferior, el más antiguo, y la datación directa de restos óseos con marcas de corte han proporcionado una edad comprendida entre los 36.000 y los 31.000 años, correspondiente al auriñaciense. El nivel superior ha arrojado una edad más moderna, comprendida principalmente entre los 27.000 y 25.000 años de antigüedad. Esto sugiere repetidos asentamientos en este territorio a lo largo del Paleolítico Superior. Así, el hallazgo de este yacimiento no solo ha llenado un vacío en el registro arqueológico de la región, sino que además ha permitido rastrear cómo fueron las condiciones climáticas en ese momento y lugar. Los resultados obtenidos a partir del estudio de los sedimentos, la asociación de microvertebrados, el análisis paleobotánico a través de los granos de polen y los carbones y el estudio de los isótopos estables en fósiles de ungulados coinciden en detectar un cambio en el clima entre las dos unidades. Este cambio viene marcado por una tendencia hacia condiciones más frías y áridas, que produjo que los ambientes fuesen cada vez más abiertos, es decir, con menos bosques y con menor disponibilidad de agua. Sin embargo, este camino no parece haber afectado la estrategia de sobrevivencia de los humanos que ocuparon este abrigo rocoso, ya que se observa el mismo tipo de consumo de presas en ambos niveles. Esto se observa también en las estrategias de recolección de leña, que no varían mucho a nivel taxonómico a lo largo del tiempo, aunque sí varían sus porcentajes. De esta manera, los nuevos datos del abrigo de la Malia refutan la vieja hipótesis del desierto interior. Pese a las duras condiciones ecológicas, los humanos modernos transitaron y ocuparon el corazón de la península ibérica durante el Paleolítico Superior antiguo. La cantidad y calidad de los datos arqueológicos extraídos de este lugar indica que durante la peor glaciación en milenios, la supuesta tierra de nadie del interior peninsular
fue en realidad el territorio de caza de grupos de cultura auriñaciense. Este descubrimiento nos invita a revisar los modelos de dispersión peninsular del Paleolítico Superior y la dinámica poblacional de Homo sapiens, indica Rodríguez Hidalgo. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Laura Montoya. En 1982, Roberto Lecaros viajó a España junto con su familia, colaborando en el Taller de Musique de Barcelona. Integró junto a Peter Dalfinich la Barcelona Swing Machine. Tocó corneta y violín en la orquesta BOM junto a Juan Soriano. Formó junto a Pérez Soto el grupo Django Castle. Durante esta época recorrió el circuito de jazz europeo interpretando violín, corneta, piano y bajo eléctrico. En 1987 regresó a Chile, donde formó destacadas agrupaciones como Cameréctrica, agrupación de jazz rock en la línea de Jean-Luc Ponty, por donde pasaron músicos como Sergio Tilo González, Marcelo Aedo o Juan Cordech. Paralelamente forma la Nouvelle Orléans Washburn Band, donde ejecuta la corneta al estilo vixiano. En este periodo organiza los primeros festivales de jazz en Coquimbo, Providencia y Santiago. A lo largo de su carrera de los 80 en adelante, mantuvo activo el grupo al que denominó Lecaros Jazz Quartet, junto a Mario en piano, Pablo en bajo, Félix en batería y en ocasiones Nené Lecaros en la voz. En 1995 la base de hermanos llegó a tocar en el Estadio Chile como número preliminar del concierto del trío estelar formado por Aldi Meola, Jean-Luc Ponty y Stanley Clarke. En los años 1990 se instaló con el Jazz Bar Restaurant Atelier, espacio reservado a la presentación de destacados músicos nacionales e internacionales. Con la Hot Jazz de 1994 presentaba una mirada a las formas más tradicionales del género. En 1996 emigró a la ciudad de Temuco, donde fundó la Escuela de Música y Jazz y el Club de Jazz de Temuco. En esta ciudad forma las siguientes agrupaciones: Temuco Swing Machine, Temuco Jazz Band, Quinteto Hot Club de Temuco, Cameréctrica Temuco, Orquesta Infantil Música Viva y el grupo de música clásica Pentagrama. Preside la Orquesta Filarmónica de Temuco y es jefe de fila de los segundos violines. Realiza clases a niños de educación primaria, el CENAME y CONACE. Realiza conciertos en las 33 comunas de la región de la Araucanía, gracias al auspicio de diversos proyectos financiados por el gobierno de Chile. Un trío tipo Oscar Peterson surgió en 1997 del empaste con sus hijos, el contrabajista Roberto Carlos Lecaros, de 18 años, y el baterista Félix Lecaros, de 16. 3 años después, el mismo conjunto revisionista del hard bop se ampliaría a quinteto, con las incorporaciones del trompetista Sebastián Jordán y el tenorista Agustín Moya. Pasaría a llamarse La Tropa. Lecaros permaneció en la ciudad de Temuco hasta el año 2009. La década de los 2000, con apariciones, desapariciones y reapariciones, finalizó con una nueva grabación. En Mística, de 2010, Lecaros recuperó parte de su catálogo histórico de composiciones escritas como música para cine, teatro y documentales en los 60, 70 y 80. Piezas en ritmos latinoamericanos de bolero, bossa nova, cha-cha-cha y cumbia, todos tratados jazzísticamente con su quinteto La Tropa, revivieron el material que había preparado para películas de directores como Elvio Soto, en su película Lunes 1, Domingo 7, de 1968, y Antonio Skármeta con Ardiente Paciencia, de 1984, y Despedida en Berlín, de 1985, entre otros. En 2012 se editó el álbum Lecaros Jazz Quartet, con composiciones fundamentales de ellos:
Cueca del Retorno y Tonada para la Pachamama, entre otras. En 2013 comenzó la grabación de su disco 69, con el sello Animales en la Vía, un número que evidenciaba la edad que ese año tendría el músico. Sin embargo, fue editado en 2014, el mismo año en que Lecaros fue distinguido por la Sociedad Chilena de Derecho de Autor como figura fundamental de la música chilena, el primer jazzista en obtener esa investidura. En este disco, Lecaros pasó del piano al violín y presentó piezas para cuarteto en la misma lógica de mística. Durante los últimos años de su vida se dedicó a la docencia y a recorrer el país dictando conciertos, recopilando el trabajo desarrollado durante su larga vida musical para la creación de un archivo musical multimedial. Fueron los últimos aprontes de Roberto Lecaros como músico abierto y sin prejuicios estilísticos dentro del jazz. Su multiplicidad instrumental, violín, tuba, corneta, contrabajo y piano, y su multimilitancia impidieron que llegara a convertirse en concertista, pero entregaron al jazz chileno a una de sus figuras más polivalentes e influyentes. En abril de 2022, Roberto Lecaros se encontraba dando un concierto privado cuando sufrió una falla multisistémica que a la postre le ocasionó la muerte. Los músicos que lo rodearon durante décadas lo despidieron a la usanza de un sepelio de Nueva Orleans, con música hasta el último adiós. Y en un comunicado difundido el mismo día del deceso, la familia señaló que Roberto Lecaros había pasado sus últimos momentos haciendo lo que más amaba. Escuchemos a continuación Yo Nunca Pensé, del álbum Mística, del músico chileno Roberto Lecaros, junto a Félix y Roberto Carlos Lecaros.
Yo nunca pensé del músico chileno perteneciente al clan Lecaros y multiinstrumentista Roberto Lecaros, finalizamos el episodio de Compositores Latinoamericanos. Hablamos sobre arte y cultura a esta hora en Academia Libre. Un nuevo espacio memorial inauguró la universidad en su Parque de las Esculturas como homenaje al reconocido artista Nicanor Plaza, considerado el padre de la escultura chilena. La obra es el resultado de un trabajo colaborativo de los destacados escultores chilenos Francisco Gacitúa, Premio Nacional de Artes Plásticas 2021, José Vicente Gajardo y Juan Luis Dor. Se trata de una plaza cuyo elemento central es una escultura donde reposan los restos del artista, los cuales fueron repatriados por la Universidad de Talca, con el apoyo de la Cancillería chilena, desde la ciudad de Florencia, Italia, tras cumplirse casi 100 años de su fallecimiento. La obra se suma al amplio patrimonio cultural que conforma el Museo Nacional de las Esculturas de esta casa de estudios y fue realizada gracias a fondos del proyecto Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional del Ministerio de Educación, que ejecuta la Dirección de Extensión Cultural Artística de la institución. La inauguración del memorial contó con la presencia de la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, el rector de la universidad, Carlos Torres Fuchslocher, la directora de Extensión Cultural, Marcela Albornoz Dachelet, y los 3 artistas creadores de la obra escultórica. También otras autoridades y representantes de las artes nacionales, como la presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, Silvia Westermann Andrade, y el ex embajador chileno Germán Guerrero Pavés. Para el rector Carlos Torres Fuchslocher, se trata de un gran hito para la Universidad de Talca en diversos sentidos. Lo primero es que es reconocido como el padre de la escultura nacional y encuentra finalmente su lugar de descanso aquí en nuestro Parque de las Esculturas, rodeado por grandes escultores nacionales y por una comunidad académica que lo acoge. Este lugar nos invita a la reflexión y a pensar en su legado. También significa un reconocimiento y una continuidad de la universidad en su compromiso con su patrimonio escultórico, artístico y cultural en general, obra que partió en el rectorado de Álvaro Rojas, agregó. Por su parte, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, señaló que estamos en un momento importantísimo para la comunidad de la Universidad de Talca, también para el país, porque Nicanor Plaza es un referente nacional de la cultura. Estamos celebrando la trayectoria de un artista, de un escultor fundamental. Este es quizás el mejor tributo que se le puede hacer a una vida dedicada a las culturas y al arte, que viene a potenciar a toda una generación de escultores y escultoras en nuestro país, agregó la subsecretaria. Por su parte, los artistas creadores valoraron el impacto de esta obra. Los 3 autores, en generaciones distintas, somos beneficiarios de las enseñanzas del maestro, que podría resumir de la siguiente sentencia: no hay escultura si ese arte no está arraigado en lo más profundo del alma privada de cada artista, identificado con la valiente búsqueda de su misión en la tierra. La escultura se nos ofreció como una puerta hacia la luz. A cambio de eso, nos exigió una vida entera a su servicio, expresó el Premio Nacional de Artes Plásticas Francisco Gacitúa. Respecto del valor y composición de la obra, la directora de Extensión Cultural de la Universidad de Talca, Marcela Albornoz Dachelet, agregó que contar con esta pieza escultórica es realmente un hito emblemático porque, además, es la obra número 41 de nuestro Parque de las Esculturas. Es un lugar para el encuentro, es una plaza para habitarla, para vivirla en el centro del campus. El proceso de creación de los escultores fue, además, registrado audiovisualmente, material que será estrenado como documental durante 2024 y cuyo teaser está disponible en el canal de YouTube Extensión U Talca.
Nacido en Santiago en 1844, a temprana edad Nicanor Plaza entró a trabajar como aprendiz en la sombrería en Beyle, una de las de mayor prestigio en la capital chilena. Fue allí que se descubrió su vocación artística, ya que le gustaba dibujar en su tiempo libre. El escultor francés Auguste François, que había venido a Chile contratado por el gobierno para dirigir las primeras clases de escultura en Santiago, era compatriota y amigo de Beyle, el dueño de la sombrería donde trabajaba Plaza, por lo que frecuentemente iba allí. Al notar el talento del muchacho, lo invitó a ingresar en la clase de escultura que él dirigía. Fue así que Plaza, con solo 14 años, se unió en 1858 a la primera generación del curso de escultura en la recientemente inaugurada Academia de Bellas Artes, dependiente de la Universidad de Chile. Cuando François se retiró, Plaza heredó su cargo de profesor. Ese mismo año, a los pocos meses de recibir clases, hizo la que seguramente fue su primera escultura, una guirnalda de flores copiada del natural, que presentó en la exposición organizada por la Sociedad de Instrucción Primaria. Pronto, gracias a sus éxitos, ganó una pensión de 10 pesos de la época por 3 años. Elogiado por Benjamín Vicuña Maquena, Plaza, después de 5 años de estudio, fue becado para continuar sus estudios en Francia. En 1863 se matriculó en la Escuela Imperial de Bellas Artes de París, l'École des Beaux-Arts o Grande École, y colaboró en el taller de François Jouffroy y de Carrier-Belleuse, autor del monumento a Bernardo Higgins en Santiago, frente a la moneda. Plaza es autor de 2 de sus 4 bajorrelieves, el combate de El Roble y la abdicación de O'Higgins. Por esa época esculpe la controvertida estatua de Caupolicán, que en realidad era la de un indígena norteamericano moicano. En 1900 regresó a París y luego emigró a Italia. En 1918 falleció de pulmonía en Florencia y fue enterrado en el cementerio Tres Pianos de esa ciudad. Es el aporte entonces de la Universidad de Talca a la memoria, al arte y al homenaje al padre de la escultura chilena. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.